como ya vamos a esperar unos minutitos más y damos inicio. Gracias. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos. A los que están aquí muy puntuales, como siempre, a los que se están conectando en este momento. Buenos días, Miriam. Como dije hace unos minutos, vamos a dar un par de minutitos más para que se siga conectando la gente. Mientras tanto, les cuento que esta sesión va a ser grabada, como todas nuestras sesiones, para que lo sepan y también para contarles que esta sesión y todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento va a estar publicada en www.promocionaudiovisual.co, que es la página de. Ya también tenemos a nuestro invitado de hoy, Diego Cantor. Entonces, bueno, son las 9:03, vamos a esperar hasta las 9:05 para dar inicio, también por respeto al tiempo de ustedes y al tiempo de Diego. Bienvenidos y gracias de nuevo por estar acá. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Los que están conectando en este momento, bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar inicio a esta charla. Quiero darle la bienvenida a Diego Cantor, Diego que está conectado desde hace un ratito. Diego, ¿andas por ahí? Sí, buenos días a todos y gracias por estar acá. Y gracias a ti por la invitación. Y por aceptarla. Bueno, gracias a los que se han conectado puntuales, siempre les agradezco esto. Vamos a dar inicio entonces a esta charla que es un poco, creería uno, que conversar sobre por qué la comunicación es una parte importante y debe ser una parte integral de cualquier producción audiovisual desde sus primeras etapas. De pronto a veces no es tan obvio como en realidad lo es. Entonces, vamos a hablar sobre cómo una estrategia bien pensada puede potenciar el alcance y la conversación y la vida útil de un proyecto. Entonces, voy a presentar a Diego. Diego es
diseñador industrial de la universidad, es diseñador industrial de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, con más de 13 años de experiencia en el campo de las comunicaciones, de las comunicaciones estratégicas, relaciones públicas y producción de eventos, con un enfoque especializado en la cultura, la industria audiovisual y cinematográfica. A lo largo de su carrera ha participado en la conceptualización y ejecución de campañas de comunicación para más de 70 películas, abarcando cine colombiano, producciones independientes y pues grandes estrenos internacionales. Entonces, Diego, y es cofundador de una empresa llamada Talk Talk Comunicaciones, justamente que se dedica a esto. Así que, Diego, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Diego, quiero contar un poquito cómo vamos a hacer la dinámica antes de darte ya la palabra, Diego. Sí. Un poco cómo vamos a hacer hoy la dinámica. Diego va a tener una breve presentación para contarnos y hablar sobre este tema. Y yo les pediría que no lo interrumpamos mientras su presentación. De todas formas, ustedes saben que en el chat pueden estar dejando sus preguntas si les va surgiendo alguna pregunta. También pueden alzar la manita y la manita va a ser para que después de que Diego termine su presentación, entonces ya podemos hacer una charla entre todos y ahondar en el tema. Entonces, y resolver dudas, etcétera. Entonces, bueno, Diego, de nuevo, muchas gracias y bienvenidos a todos. No, a ti muchísimas gracias y nuevamente buenos días a todos y todas y todas y todas las personas que se están conectando. Voy a compartir. Para los que se han ido ingresando mientras Diego comparte su presentación, les recuerdo que esta charla está siendo grabada y la van a poder, primero para que lo sepan y todos den su consentimiento, pero también para contarles que esta y todas las charlas que tenemos mensualmente están subidas en www.promocionaudiovisual.co. Diego, ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ya vemos tu pantalla, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Esta presentación pues se llama Cómo comunicar una película o una serie en estrategias en la realidad. Este soy yo. Bueno, gracias a Magdalena por la introducción. He tenido la oportunidad de trabajar ya por más de 14 años en el lanzamiento, conceptualización, ejecución de estrategias de comunicaciones y relaciones públicas para proyectos culturales, cine, televisión principalmente, y también nos hemos enfocado en otro tipo de proyectos culturales como son la gastronomía, la moda, el teatro, el ballet, la ópera, etcétera. ¿Cómo llegué a las comunicaciones de productos audiovisuales? Siempre he creído que el cine y las series eliminan las barreras, dan dimensión y perspectiva sobre la realidad, lo transportan a uno a otras realidades, son conductores de memoria, muy necesario además, permiten ser testigo de otras vidas, sensibilizan y humanizan frente a los temas del mundo. Con mi agencia hemos trabajado en destacados festivales como el Bogotá International Film Festival, Eurocine durante muchos años, Italcine, recientemente en el Alternativa Film Festival, que es un festival de cine nómada, cuya primera edición fue hace algunos años en Indonesia. Y bueno, pues llegó por primera vez a Latinoamérica, en Colombia, y la próxima edición va para África. La muestra de cine español, hemos trabajado con distribuidores como Cine Colombia, Cine Color, Cinetopia, Santa Bárbara Films, que es Warner en Colombia, y Movie, aportando una visión estratégica orientada a conectar las audiencias con el cine desde la creatividad y la sensibilidad cultural. Aquí hay algunas películas que hemos lanzado, películas con Dago desde el paseo, La lectora, Malta, de Natalia Santa, Alice, Manos sucias, Memoria,
con el director Abhishek Bongarasethakul y protagonizada por Tilda Swinton. El año pasado lanzamos Un Poeta, la película del director Simón Mesa Soto, premiada con el premio del jurado en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Lanzamos Noviembre, que es la película sobre la toma del Palacio, la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Otras películas, digamos, como a nivel internacional, como Afterson, La Sustancia, El Niño y la Garza, que tuvo pues además como mucha polémica y mucho movimiento, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Asimismo, pues hemos lanzado películas del director Roberto Flores, como son Hombres de Dios y una serie que se llama Hotel Dulce Hotel. Acá tenemos pues como algunos proyectos que hemos manejado. Siempre hemos pensado que es importante llevar a cabo como un movimiento de audiencias, sacar a las audiencias de sus nichos. Por eso es que creemos que un valor agregado de nuestro trabajo siempre ha sido como llevar a la gente de la música, del teatro, de la moda, al cine, a las series. Eh, Asimismo, también pues nosotros hacemos comunicaciones para marcas de lujo y marcas de consumo masivo, y eso pues también nos permite de alguna manera tener un acercamiento con creadores de contenido de todo tipo, pues que también están interesados en contenidos audiovisuales. Y asimismo, pues eso potencia también la posibilidad de llevar a cabo alianzas de marca, de presencia de marca, tanto para las películas como para las series. En esta presentación he establecido algunos puntos propuestos para el lanzamiento y la promoción de una película, serie o producto audiovisual. Primero que todo, pues es muy importante definir el público objetivo con precisión. No basta decir el público específico, sino que hay que saber varios datos importantes como qué edad tiene la audiencia, qué consume, dónde están, qué los mueve. Segundo, es importante diseñar un mensaje central, claro y emocional. La gente no va al cine o a ver una película por premios normalmente, digamos que eso es una cosa que le interesa a la industria y al nicho, pero no al público en general. La gente asiste por lo que le hace sentir una historia. En este punto, pues hay que preguntarse qué experiencia promete la película o la serie, qué emoción resume, cuál es el pitch. Eh, y ese mensaje debe ser fácil de repetir, compartir y sentir, porque en ese caso, pues digamos que el voz a voz es una cosa súper importante. Hay que tener listo siempre para un lanzamiento los materiales de prensa y difusión. Esto debe tener pues un kit de prensa completo, el afiche oficial, tanto de la película como de la serie, de alta calidad y que sea coherente con el tono, un tráiler o un teaser, fotografías o stills de escena, fotografías del director o directora, quotes del director, quotes de producción, créditos claros y sin errores. Los materiales son la carta de presentación de una película o una serie frente a medios, festivales y la audiencia. En este caso, pues yo siempre sugiero que desde la preproducción se piense en este tipo de cosas, porque a veces uno llega al momento de desarrollar una estrategia y de la promoción y el lanzamiento, y resulta que pues no hay fotos, por ejemplo, detrás de cámaras o no hay material en video. Entonces digamos que siempre es importante contar con este tipo de materiales. Cuarto, desarrollar una estrategia de medios y relaciones públicas. Desde la agencia o desde el equipo de comunicaciones siempre es clave identificar los medios clave, no solo pues para el cine y las películas, sino pues dependiendo pues de los enfoques o de los temas que manejen, también cultura, sociedad, política, etcétera, entretenimiento, por supuesto. Planificar cuándo y cómo se van a enviar esos comunicados de prensa, agendar entrevistas, construir relaciones con los periodistas. Ahí pues hago un paréntesis y pues obviamente el capital de trabajo tanto de la agencia como del equipo de comunicaciones que acompañan el producto audiovisual siempre va a ser la buena relación que tenga con los periodistas, con los medios de comunicación y pues de unos años para acá también con los creadores de contenido.
No se trata solamente de salir en medios, sino de contar una historia correcta en el lugar correcto. Es importante tener una campaña de redes sociales con una identidad clara, no improvisar, tener un calendario, una parrilla y una voz definida, o sea, un tono. Cada película o cada serie pues tienen un lenguaje, una voz que pues obviamente debe ser pensado y desarrollado. Eh, Nuevamente, pues mostrar detrás de cámaras, frases impactantes, historias humanas, usar reels, clips cortos, contenido interactivo, apuntarle al contenido orgánico también, aprovechar el equipo del producto audiovisual como embajadores. Entonces, pues obviamente, si hay actores reconocidos, si el director pues también tiene una trayectoria, pues obviamente que pues sean embajadores de sus propios productos y puedan obviamente no solamente crear contenido, sino pues también atender entrevistas, en fin. Hoy en día pues las redes sociales no reemplazan a la prensa y a los medios tradicionales, pero sí pueden dar una mayor amplificación a los mensajes de la película o la serie. Es importante hacer alianzas con figuras clave, influenciadores y alianzas con medios de comunicación. No solo influenciadores con millones de seguidores, es clave buscar siempre voces relevantes para el tema de la película o la serie. O sea, ahí aparte pues de los embajadores de cada producto audiovisual, pues es importante también identificar esos creadores de contenido cuyos contenidos pues estén relacionados con los temas de las películas, puedan verla o las series puedan verlas y además se sientan identificados. Y pues en ese caso ahí pueden pasar varias cosas. Una es que los creadores accedan de forma orgánica a hablar de mi película o de mi serie, o pues uno puede llegar a unos acuerdos comerciales si se tiene pues obviamente un presupuesto destinado para esta parte, pues aparte digamos que el pago de la agencia de comunicaciones. Es importante también hacer activaciones, screenings, Q&As, sesiones de preguntas y respuestas, canje de boletería para el caso de las películas. Entonces, un ejemplo, si una película o una serie habla sobre migración, entonces uno busca activistas, creadores y periodistas que tomen estos temas. Las recomendaciones humanas, que pues obviamente con los creadores pues generan confianza y no solamente alcance, porque pues la gente pues además siente cercana de alguna manera el contenido y pues digamos como que siente veracidad en esas recomendaciones también muchas veces. Es importante coordinar las salas de cine, las fechas de estreno o la negociación en el caso de las series para espacios con los canales y las plataformas, asegurarse de que la gente, o sea, el público en general sepa dónde verla. En el caso de las películas, pues las salas, los horarios, estar en constante comunicación con el público. En el caso de las series, obviamente, pues los horarios, los días de transmisión o las plataformas. Hay que activar presencia en salas, en el caso de las películas, afiches con comunicados, hacer eventos, activaciones. De nada sirve tener una gran campaña de comunicaciones si la película no se encuentra fácilmente. Y en el caso pues de las series, pues si la gente no sabe dónde verla. Todo esto pues se tiene que sincronizar con un buen timing. No hay que liberar todo el contenido ni toda la información el mismo día, ir creando expectativas semanas antes, tener días fuertes de lanzamiento, o sea, el teaser, el tráiler, lo mismo las entrevistas, mantener el interés después del estreno, o sea, se debe hacer siempre una campaña de sostenimiento, es la recomendación mía. O sea, se hace obviamente una campaña, pues, en el momento del lanzamiento y pues es importante tener más o menos un mes de sostenimiento. Además, pues hay que tener en cuenta que la reacción de las personas frente a las publicaciones en medios tanto tradicionales como digitales, pues no es tan rápida. Lo mismo el voz a voz. Es por eso que muchas veces la gente reacciona tarde, es como, oiga, yo quiero ver tal película o quiero ver, no, pues ya salió de cartelera. Entonces siempre tratar como de dar una difusión amplia y pues para que tratar pues no solamente de capturar la atención, sino pues de alguna manera hacer presión como con esos mensajes y que la gente pues pueda reaccionar más rápido. Hay que mantener el interés después de los estrenos con contenidos,
Y el sostenimiento es clave para, pues porque una buena estrategia tiene ritmo, como la película o la serie en sí misma. Adaptar el lenguaje según los canales, lo que funciona en medios tradicionales y en prensa no funciona igual en TikTok o en un podcast, por ejemplo. Cambia el enfoque según la audiencia de cada canal. Siempre hay que tener coherencia visual y narrativa, un mismo mensaje, pero pues con diferentes formas de contarlo. Es clave poder medir el impacto y ajustar en tiempo real las campañas. En este caso, pues es importante siempre tener un monitor de medios que vaya viendo, pues obviamente, el comportamiento tanto en medios como en redes sociales, o sea, herramientas de escucha. Es importante, pues obviamente, porque puede influir de alguna manera en la venta de boleterías. Con eso uno va viendo, pues, como qué cosas de la campaña también hay que ajustar en tiempo real, ajustar esos mensajes si algo no está funcionando. Es importante, pues, por parte de los embajadores de las series, tanto, o sea, tanto de las series como de las películas, agradecer y compartir lo que la gente dice, apropiación social de alguna manera. Y el lanzamiento no es el final, es el comienzo del voz a voz en todo proyecto o producto audiovisual. El año pasado, bueno, pues lanzamos Un Poeta, la película de Simón Mesa Soto. Es uno de de los proyectos más bonitos que hemos tenido pues, la oportunidad de trabajar, no solamente por la película en sí, sino pues toda la reacción de la gente, la respuesta en salas y digamos como con la conversación que además generó en redes sociales y en el país en general. Nosotros nos unimos, nos vinculamos al proyecto justo antes del anuncio en Cannes, en la sección Una cierta mirada, que además ganó el premio del jurado, que pues es un premio muy importante. Repito, sabíamos desde un comienzo que pues ganar en Cannes y en general en festivales pues no garantizaba una audiencia masiva en Colombia. El reto realmente era cómo convertir ese logro en un festival tan importante, pues que se materializara de alguna manera en que la gente fuera a las salas de cine y además pues no contaba con un protagonista famoso ni digamos pues, como con actores reconocidos en el crew. El objetivo pues era muy claro, era informar al público dentro y fuera del país sobre los reconocimientos obviamente de la película, generar expectativa, acercarle emocionalmente al público colombiano y sobre todo romper con los prejuicios que hay sobre el cine colombiano, que muchas veces se percibe como lento, denso o poco atractivo para el espectador promedio. Yo siempre he dicho que pues obviamente la gente debe ir a ver cine colombiano y producciones colombianas, no porque sean colombianas, sino porque son buenas producciones. En este proyecto y en general, pues uno desarrolla unas capas en la estrategia de comunicaciones, pues obviamente está la redacción de comunicados de prensa, se organizaron funciones especiales para medios de comunicación y creadores de contenido. Esto también aplica pues obviamente para las series, perdón que me desvíe ahí, y es que obviamente uno puede hacer grupos con pequeñas proyecciones como sobre un par de capítulos de la serie. En el caso de las series, en la película pues se muestra la película a ciertos creadores, a ciertos periodistas también, que no nos pueden acompañar en las funciones de prensa que son tradicionales y que se hacen, pero además esto nos ha demostrado que la gente se siente mejor atendida, mejor acompañada, hay conversación con el director, con el productor, en el caso que haya pues dos personas con los dos roles, y pues de alguna manera pues digamos como que la gente siente que de alguna manera se le está dando más importancia, en el caso de los creadores, a su contenido, que hay como una cosa más personalizada y pues da buenos resultados. Se activaron campañas de relaciones, o sea, una campaña de relaciones públicas emocional y cercana en la que se involucraron influenciadores culturales, creadores de contenido, colectivos y figuras que pudieran hablar desde su experiencia o sensibilidad que propone el tema de la película. No queríamos un discurso frío o lejano y queríamos establecer una conversación. Por ese lado, pues nos encargamos de que el protagonista, Uweimar, se volviera pues como un personaje pop de alguna manera, o sea,
no era un personaje reconocido, pero entonces dijimos, volvámoslo reconocido pues a través de contenidos en redes sociales, entrevistas en universidades, en centros comerciales, lectura de poesía, etcétera. Ya, pues el principal desafío pues era traducir en la película una conversación masiva y cotidiana sin traicionar su esencia artística. Tuvimos, bueno, pues un gran cubrimiento a nivel nacional. Acá hay algunos ejemplos. Entrevistan a fondo con María Jimena Duzán en el video podcast que también tiene Juan Pablo Raba. Tuvimos publicaciones internacionales, por ejemplo, en CNN, secciones como El Espectador, Claroscuro, que son culturales. Bueno, esto es formato de entrevista, en video, con El Tiempo, W Radio, El País de España, etcétera. La película pues tuvo más de 200.000 espectadores en Colombia, que digamos que a cifras actuales pues es una buena taquilla, hizo más como 270.000 más o menos, aproximadamente, y tuvo un ad value de más o menos 3.000 millones de pesos, una cosa así más o menos. Logramos una presencia mediática constante, menciones importantes en redes sociales, Instagram, TikTok, salas llenas durante las primeras salas de exhibición, y bueno, una película de autor que se siente cercana al público, que pues eso obviamente era, volviendo al tema del reto, era eso, como una película de autor pues se traduce a una película masiva. En redes sociales logramos un alcance de más de 7 millones de personas. Ya les conté más o menos cómo fue como esa estrategia para redes. Entonces, por ejemplo, ejemplos de, por ejemplo, cómo se hizo para la película. ¿Se oye? Todavía no lo estamos viendo, o yo por lo menos no. Ah, porque a mí me sale... Espérame un segundo. De pronto no estás compartiendo la ventana. Espérame un segundo. Dame un segundo, por favor. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Sí, todavía vemos la presentación. Creo que en la opción de mirar... Te estoy presentando, amigo. Ah, ok. Claro, estamos viendo la presentación y te estamos escuchando a ti, pero si estás intentando compartir algo que sale en otra ventana, me parece Sí, que desde... ya comparto en la otra ventana. Espérame un segundo. Dame un segundo, por favor. Bueno, mientras Diego comparte el contenido, a mí me han ido surgiendo varias cosas que ahora quiero conversarlas con él. Sin embargo, también los invito a todos que si ustedes van teniendo dudas, ahora que terminemos esta presentación y empecemos a hablar sobre cosas de pronto puntuales de lo que él nos ha mostrado, incluso un par que hasta el momento no hemos visto en la presentación, pues también los invito para que generemos esta conversación entre todos que me parece bastante interesante. Bueno, básicamente no, pues son unos videos que se hicieron en la Universidad Nacional, que pues probablemente mucha gente ha visto, que es lo que nos acompaña hoy, contenido coyuntural. Entonces aprovechábamos cosas que estaban pasando en ese momento también para, digamos, de alguna manera, nosotros, bueno, por ese lado había un equipo de redes sociales
que tenía una estrategia y una parrilla, pero nosotros desde comunicaciones también asesorábamos en ciertas cosas, o como mira, ¿por qué no hacemos este contenido con fulano o fulana? ¿Por qué no aprovechamos de este tema que se está hablando por este lado, que está pasando a nivel mundial y es importante? En fin, en fin, entonces digamos que desde ahí la estrategia también tiene que, de alguna manera, proponer reacciones casi inmediatas frente a muchos temas. Entonces, pues eso también es clave, digamos, como en todo proyecto audiovisual. Bueno, también pues hemos tenido la oportunidad de participar, eso por el lado del poeta, ahora pues en el lanzamiento de series para televisión y canales regionales. Nosotros lanzamos hace algunos años Hombres de Dios, del director Puerto Flores Prieto. Esto se lanzó con Telecaribe en el 2021. Nosotros con la gestión buscábamos pues visibilizar la serie en medios de comunicación tradicionales y digitales en ese momento, visibilizar el trabajo de la dirección, visibilizar, porque pues Roberto además venía del cine, entonces pues también como visibilizar su trabajo obviamente en series, visibilizar el alto nivel de los talentos de la serie. En este caso pues estaba Julio Sánchez Cócaro, estaba Santiago Alarcón, bueno, tenía digamos como un grupo de actores reconocidos. Queríamos posicionar la serie como un plan para ver los domingos. La serie se emitía los domingos cada 8 días y eran 6 capítulos. Y pues también la idea era generar críticas y opiniones de la serie para posicionarla. ¿Cómo? Pues a través de la generación de contenido editorial, Free Press, que pues es lo tradicional, relacionamiento con medios de comunicación, en este caso también con creadores de contenido. Pues estamos hablando de cinco años atrás, pero pues digamos como que también se hizo un trabajo fuerte con creadores en ese momento. Hicimos entrevistas, por ejemplo, con Carolina Cuervo, bueno, en fin, o sea, como digamos, como con creadores que en ese momento, pues digamos que se estaban posicionando también. Esto se estrenó el 31 de mayo del 2021. Estos son los mensajes pues a comunicar, que eran 6 capítulos, cada capítulo tenía un tráiler, que contaba con la participación de reconocidos actores. Entonces pues obviamente la idea era que fueran también embajadores de la serie, que presentaba Telecaribe, y que cada capítulo tenía un género específico. Entonces, digamos que eran historias de hombres, se llamaba Hombres de Dios porque pues era pues obviamente con historias pues obviamente no netamente con la iglesia, o pues que se relacionaban de alguna manera con temas religiosos. Entonces, pero pues había entonces unos capítulos que tenían comedia, otros eran más de suspenso, como medio thriller, otros eran pues un drama pues enorme, en fin. Entonces, con esto pues logramos un ad value en esa época de 650 millones de pesos. Los ad value pues obviamente incluyen las publicaciones en medios de comunicación, tradicionales, digitales, y pues también con el trabajo que se hace para creadores de contenido. En ese caso, pues es súper importante, como mencioné anteriormente, pues como todo el tema del monitoreo, que permita pues obviamente tener todas estas métricas y el comportamiento, no solamente pues con el trabajo que se haga desde la agencia en Free Press, sino también con las negociaciones que se hagan con creadores de contenido, y pues ver ese retorno de inversión que se hace para cada producto audiovisual. Básicamente, pues esa es la presentación, pues como con los puntos que quería plantear. Y bueno, pues estoy abierto pues a todas las dudas y preguntas que tengamos. Listo, genial, Diego. Bueno, primero, creo que lo primero que están preguntando acá, que es algo que acabas de hablar, el add value, que es un término pues anglosajón que significa advertising value equivalency, y Sí. es la equivalencia de lo que sería la publicidad, pero quisiera que de pronto empecemos por ahí a contarle a la gente puntualmente qué significa el add value, y ya empezamos entonces a generar nuestra charla. Sí, claro que sí. El add value, pues obviamente son, digamos, como es
El resultado global, como se dice, pues es la inversión en publicidad, que pues obviamente proviene de la parte pues de los resultados de Free Press y todo lo que se haga pues en redes sociales, porque obviamente, digamos, una publicación que uno logre con un creador de contenido, pues eso obviamente tiene un valor publicitario, que pues se obtiene de dos maneras, ¿no? Orgánica, que es cuando yo logro que el creador obviamente logra hablar pues de mi producto audiovisual porque se siente identificado, porque siente que a su público y a su audiencia también le interesa, eh, o pues de manera, pues de forma negociada, que pues es la otra forma. Y entonces, obviamente, pues dentro de las value, pues está discriminado el tipo de medio, si es una publicación en medio tradicional, en medio digital, y pues obviamente de esa manera la producción puede analizar, pues digamos como la inversión de esos recursos, pues obviamente pues en toda la parte de comunicaciones y relaciones públicas. El reto para uno como agencia o como relacionista público o persona de comunicaciones, pues obviamente siempre va a ser lograr la mayor cantidad de publicaciones de forma orgánica, pero pues obviamente también somos conscientes de que pues obviamente la creación de contenidos pues es un trabajo y pues obviamente hoy en día pues obviamente requiere de una inversión específica que pues uno puede lograr negociaciones muy convenientes para ambas partes también. Vale, bueno, gracias. Ya teniendo esto, digamos, claro, voy a ir haciendo las preguntas que van surgiendo en el chat y también a medida que las vas contestando, yo también voy haciéndote alguna que otra pregunta. Entonces, Vale, igual también les digo que si quieren hablar con Diego, levanten la mano y pueden abrir su micrófono, no necesariamente la cámara si no quieren, pero también pues podemos conversar. Por ahora voy a leer dos preguntas que tenemos en el chat. Sandra Molano dice, ¿es más fácil hacerle campaña a un contenido de humor como un poeta o cómo juega el género a la hora de diseñar la campaña? Bueno, lo que pasa es que en el caso del poeta, sí, definimos, o sea, identificamos que a nivel de redes sociales el humor vende bastante. Digamos que es un motor de voz a voz importante. Y, o sea, la película, digamos, a nivel de tráiler, por ejemplo, estratégicamente se diseñó para que insinuara que era una película chistosa. Para las personas que pues obviamente tuvieron la oportunidad de verla, saben que tiene momentos chistosos, pero realmente es un drama enorme. Entonces, claro, la forma de venderla era el humor y al convertirlo a él de alguna manera en un personaje pop, la forma era explotando como esas cosas chistosas en redes sociales, con los contenidos, igual con los creadores. Otra cosa que facilitó también es que el tema de la película logró eh, que la audiencia, que el público se sintiera identificado de alguna manera con el personaje, ya fuera al verse en un espejo y reconocer cosas que veían ahí, o también gente que salía y decía, yo tengo un hermano así, yo tengo un tío así, o sea, etcétera. Entonces, y que pues, digamos como que en muchas familias, pues también esto genera, pues más allá como del drama familiar, pues también uno, pues también hay cosas chistosas y que pues la gente pues no le cuesta aceptar. Entonces, eso pues traducido, digamos, como al lenguaje de redes. Y otra cosa que fue muy impactante fue ver cómo esa identificación lograba que otro tipo de creadores de contenido, valga la redundancia, creaban cosas a partir de la película. Entonces, un ejemplo, la persona que hace pastelería, entonces hacía una torta y decía, hice esta torta del poeta, la persona que imprime y diseña camisetas, el que hace mugs, o sea, en fin, o sea, como que la gente también empezó a sacar su propio merch, pues digamos, como a partir del personaje. Bien, bueno, tenemos dos manos levantadas, pero antes tenemos otra pregunta en el chat. Sospecho que este tema, que es el tema económico, pues es bastante interesante y es realmente lo que mucha gente
quisiera saber. Y pregunta Alejandra Álvarez Bernal. Tiene 3 preguntas. ¿Cómo se hace el acercamiento a los creadores de contenido? Sí. 2, ¿cómo funciona la negociación con ellos? Y 3, ¿cuánto vale aproximadamente, cuánto se debe presupuestar? Bien. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, el acercamiento, insisto, pues el capital de trabajo de uno como relacionista público, pues es esa buena relación que uno tiene con los creadores. Algunos creadores ya los conocíamos, a otros no. Y a los que no, pues obviamente pues tratar de contactarlos. ¿Cómo estás? Yo hago esto, nosotros hacemos esto, nos gustaría invitarte a ser parte de este mensaje, nos gustaría que vieras la película, si es necesario, pues hacemos una función privada para la persona, obviamente pues todo esto pues previo al lanzamiento. En este caso, pues hay productores que pues pueden enviar un link con marca de agua, etcétera, pero nosotros queríamos como que ese acercamiento pues fuera como mucho más directo. Entonces, no sé, pues te invito a un café y nos tomamos algo, nos comemos algo, ves la película y ya pues entonces había gente que se emocionaba tanto que decía como, listo, yo hablo de esto y lo hago gratis, así como también había gente que decía, listo, estas son mis tarifas y con base en eso, pues uno entra a negociar, que pues obviamente, pues uno es consciente obviamente de los presupuestos de las películas y de los productos audiovisuales, entonces en este caso pues también uno entra, como uno está pues entre los medios y los creadores y el cliente que es el productor y el director, pues obviamente también hacerle entender al director porque es importante destinar pues un presupuesto aproximado. O sea, o sea, me parece que lo mínimo que uno debe tratar de siempre de destinar son unos 10 millones de pesos hoy en día, por ahí 10, 15 millones, por ejemplo, para pago de creadores de contenido, aparte pues como del tema de comunicaciones. Y pues obviamente de este lado también es un reto y es el trabajo mío y nuestro de lograr que ese dinero pues se invierta bien, eh, pensar muy bien la estrategia, con qué creadores sería digamos, óptimo tener esas publicaciones pues obviamente pues la idea es que se viralicen y volviendo a la pregunta anterior, pues obviamente eso también se logra con humor. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, con el poeta hicimos un contenido con Maca, la creadora de contenido, y pues eso se viralizó impresionante. Pero pues obviamente son contenidos que son obviamente pagos dependiendo también de la audiencia. Obviamente uno en el espectro de los creadores pues encuentra unas tarifas muy elevadas, otras no tanto, otras de alguna manera son simbólicas, que uno logra negociar. También uno pues aprende a identificar que hay unos precios y unas cosas pues muy altas que no son tan efectivas, entonces desde ahí uno también entra a analizar el engagement, porque pues insisto, parte del trabajo de uno también es decirle a la producción y a la dirección como bueno, nosotros te sugerimos de alguna manera pautar acá, esto se puede sacar de forma orgánica, esto se puede pongamos esta plata acá, pues distribuirla, digamos, como de la manera más eficiente. Vale, Y gracias. hay dos maneras de negociación, perdón, interrumpo. Obviamente una es con los creadores directamente o muchos tienen manager, entonces pues obviamente eso depende mucho de cómo esté estructurado el negocio también de cada uno. Bien. Bueno, ahora quiero ahondar un poquito porque Diana nos está haciendo una pregunta Sí. sobre justamente lo que hay que tener a la hora de hacer un presupuesto para el estreno. Entonces, ahorita quiero ahondar en eso, pero primero le quiero dar la palabra a, están Trilce Cinema y después Aldo Peñate. Buenos días, Hola, gracias buenos días. Magdalena, buenos días Diego, muy amables. Si puedes responder, lo respondes, si no, no, no hay problema. Sí. El presupuesto se maneja para una película como un poeta, porque toda esa estrategia depende del presupuesto
y es obvio Sí. y lo has dicho y es muy claro que, Ujú. que esto hay que pensarlo desde el desarrollo de la película, mucho antes de filmarla y empezar a ir ajustando cosas. Eso es muy importante resaltarlo, remarcarlo. Yo también soy distribuidor, además de productor, y Ujú. pelea uno mucho con los productores precisamente por eso. En el caso de Un Poeta, que es un caso de éxito, Sí. ¿tu cliente es Cine Colombia o fue directamente Simón Mesa y la productora? No, mi cliente es Simón y Manuel Ruiz, el productor. Ujú. Bueno, y un presupuesto más o menos aproximado, si puedes dar la cifra que se manejó para la promoción, la divulgación y todo el trabajo que hicieron para Un Poeta. Y esto sí es, ¿qué tanto influyó que detrás Sí. de la película el distribuidor fuera Cine Colombia, no otro distribuidor, y que Ujú. estuviera también el respaldo de Dago García y de Caracol Televisión como aliados de la película? Porque Claro que sí. seguramente eso te permitió abrir unas puertas que no estaban, que no son posibles abrir siendo otro el distribuidor o siendo otra la productora o la aliada. Es mi opinión. Sí, claro, Básicamente realmente. eso, todo lo que has planteado me parece absolutamente claro, uno lo piensa, lo trabaja y obviamente el tema presupuestal pues afecta y no esperar al estímulo automático para trabajar eso, ¿no? No esperar al estímulo automático, sino en la financiación de la película, pues pensar uno desde el principio en que hay que conseguir ese dinero para la Ujú. promoción y la divulgación. Gracias, Diego, muy amable Magdalena, y un saludo para todos y todas. Gracias a ti por tu pregunta también. Bueno, el panorama, digamos, ideal de las cosas siempre es que una película tenga comunicaciones desde la producción, porque de alguna manera la película va creando expectativa, va creando un lenguaje, va creando una imagen. Digamos que de alguna manera, en términos coloquiales, pues uno va calentando un poco motores como con el público y la audiencia, porque pues normalmente lo que pasa es que pues, no sé, se va a lanzar una película mes y medio antes y es como, ay, vamos a lanzar esto, entonces hagamos redes sociales de ceros y hagamos, bueno, en fin, ahí hubo varias partes, entonces la película pues obviamente se anuncia pues con un premio. En este caso, la película no tenía redes propias, sino lo que hicimos fue fue adaptar las redes de la productora de Ocúltimo y convertirlas en las redes de la película, porque ya tenía una audiencia pues por la película anterior de Simón pues como su trabajo previo. Entonces dijimos, bueno, pues de cero no, porque pues es mucho más difícil además. Entonces, eso por ese lado. En cuanto a presupuestos, esa campaña se llevó de dos formas. O sea, una, pues obviamente el tema que abarcaba el tema del lanzamiento, del anuncio en Cannes hasta el lanzamiento de la película en Colombia, que la diferencia fueron, el anuncio en Cannes fue en mayo y la película se estrenó en agosto. Entonces, digamos, eso fue como el primer bloque. Y el segundo bloque fue como un sostenimiento que se hizo pues con todo lo que venía para la película en festivales y el posible anuncio para el Oscar. Entonces, todo ese trabajo de comunicaciones, que pues obviamente los resultados se usan también para el lobby que se hace con la academia en Estados Unidos y en otras partes, pues era un trabajo necesario por el, digamos que empezó con pie derecho con el tema del festival, le empezó a ir muy bien en salas, entonces obviamente pues se hizo otra, digamos como otra estrategia, una estrategia adicional, perdón, de sostenimiento durante el resto del semestre. Entonces yo te diría, pues no te doy, o sea, pues un valor exacto, pero sí, pues podría hablar de más o menos, o sea, de más de 20 millones de pesos para, pues digamos, como para una buena estrategia solamente, pues, digamos, como el tema de la alianza y destinar un dinero aparte para el tema, por ejemplo, de los creadores de contenido. Entonces, el año pasado, por ejemplo, también lancé Noviembre, que es la película de Tomás Corredor y producida por Diana Bustamante, por Burning. Y la película también tenía pues una parte de prensa y otra parte que se destinó, perdón,
para trabajo con creadores de contenido. Nosotros hicimos para ambas películas, pues obviamente varias sesiones con periodistas, con creadores, la función de prensa que es tradicional, la premier, en el caso, por ejemplo, del Poeta, la premier también para noviembre, pues con todo el cast, el crew que vino pues también parte de la producción que estaba en México. Y bueno, en fin, entonces, eso por el lado, bueno, recuerdo la pregunta, bueno, Cine Colombia. Cineco. Obviamente, pues se analizó cuál era como la mejor opción en ese momento. Y pues en el caso de Cine Colombia, pues obviamente como distribuidor, Cine Colombia pues tuvo un respaldo, digamos desde un comienzo que vieron la película, entonces sí, pues obviamente con todo el tema de las salas, en este caso pues obviamente al tener la figura pues de distribuidor, exhibidor, entonces pues uno sí, o sea, digamos la película contaba con ese respaldo de las salas, también en parte pues por la buena respuesta del público a las salas iniciales con las que salió, con la cantidad de pantallas, se fueron abriendo otra cantidad en el país y pues eso pues también ayudó a que se sostuviera en salas y pues porque la película siempre estuvo llena afortunadamente, o sea pues fue abriendo más salas, pero siempre contó con esa ventaja pues de tener una respuesta del público que pues obviamente todo es un engranaje, ¿no? Pues las comunicaciones, la distribución, la exhibición, etcétera. Pero sí fue un respaldo importante. En el caso, pues, que tú comentas de Dago y de Caracol Televisión, pues una alianza que ayudamos también a construir desde la agencia para que, pues, pudieran verla y, pues, obviamente, también nos dieran, pues, el apoyo que, pues, obviamente, digamos, también, pues, digamos, dentro de la alianza, pues, también está, pues, como toda la parte del apoyo que da Caracol a nivel de difusión y que, pues, nosotros también como agencia reforzamos y ejecutamos ese tipo de alianzas que se hagan. Bien, gracias. Bueno, No sé ahora si resolví las dudas o... No, sí, está bien, yo no me identifiqué, soy Alejandro Rey, director general de Trince Cinema. No, gracias Diego, pues parcialmente, después podríamos hablar más. Mi opinión es que sí, el hecho de que esté Cine Colombia y que esté Caracol Televisión es un plus, Sí, claro. obviamente a favor, mejores horarios, siendo distribuidor y exhibidor, evidentemente te dan mejores horarios, mejores salas, digamos, pero hay un diseño y una propuesta anterior y es obvio que es mejor respaldar buenas películas que malas películas. En este caso, pues estabas trabajando con una buena película. Gracias. gracias, Alejandro. Y bueno, antes de seguir con más preguntas que tenemos en el chat, le quiero dar la palabra a Aldo Peñate, que hace ratito tiene la mano levantada. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Quiero darles las gracias por dejarme participar con mis inquietudes. Tengo dos. La primera es la siguiente. Muy recientemente en Colombia se está reconociendo la importancia de incluir dentro del proceso de desarrollo de los proyectos la distribución. Y uno piensa en la distribución también la comunicación como parte de los servicios de la distribución. Mi pregunta es, ¿qué recomiendas tú para el desarrollo de un proyecto? ¿Contratar a un distribuidor que tenga dentro de su portafolio de servicios la comunicación o irse con una empresa especializada en comunicación y cómo se establece entonces ese puente para que ese mismo tono que tiene la distribución sea aprovechado por la distribución en el momento de llevar la película a donde se quiere llegar? Esa es la primera. Lo que pasa es que, gracias por tu pregunta, Aldo. Existen las dos figuras, o sea, nosotros normalmente, o sea, siempre hemos trabajado directamente con, o sea, hemos tenido, perdón, varias modalidades.
Una, pues, es cuando a uno lo contrata directamente el director o el productor de la película, porque pues todo depende pues como de la consecución de recursos y al mismo tiempo de cómo se manejan pues también los estímulos de promoción y distribución. Hubo una época en que me acuerdo en que el distribuidor manejaba los recursos, entonces a uno lo contrataba el distribuidor, pero pues obviamente en las reuniones y todo pues estaba el engranaje con toda la parte pues de producción y dirección de la película. Eh, Otras pues lo contratan a uno directamente y otras el distribuidor lo recomienda a uno también. Es como trabaja con fulano, con fulana o con tal empresa, pues es como recomendamos que por resultados, por experiencia, etcétera. Entonces, y hay otros proyectos en que pues a uno lo llaman y pues obviamente uno cotiza y pues uno sabe que obviamente de alguna manera pues la dirección y la producción están viendo otras opciones también, que pues o sea, yo siempre estoy abierto a negociar, entonces uno siempre dice, bueno, esta es mi propuesta, no existe una fórmula única para el lanzamiento de una serie, de una película, sino que pues obviamente de alguna, o así trabajo yo, nosotros lo que hacemos es proponer, entonces como vemos la película, vemos la serie y sugerimos que esto sea de esta manera y esto tiene un valor. Entonces, porque a veces como que la gente seguía pues como por el precio y ya, pero pues hay que entrar a analizar como otra serie de variables que son importantes a nivel de estrategia. Muy bien. La otra pregunta, si me permiten. Aquí, pues, el cine está impulsado por, eh, eh, por los estímulos que nos dan y muchas veces eso hace que las películas tengan dinámicas diferentes de producción. Y eso me hace pensar, bueno, si yo quiero tener a una empresa de comunicación, ¿cómo es esa relación, siendo que de pronto mi película se puede atascar por un tiempo en una parte del proceso? ¿Qué me recomiendas en ese sentido? Por ejemplo, hay películas que me gano el estímulo para el desarrollo, después me gano el estímulo para la producción, después me gano el estímulo para la postproducción. ¿Qué me recomiendas ahí? Porque me imagino que no puede ser muy rentable para una empresa de comunicación, pues un proyecto que a veces no se sabe cuándo va a terminar. Pues lo que pasa es que en esa parte uno podría dividir las acciones en dos partes. Entonces, en producción una con un presupuesto y otro presupuesto para el lanzamiento. O pues definitivamente si uno ve que la cosa pues tiene como sí, en el proceso hay como ciertas demoras, en fin, pues entonces uno plantea, digamos, como todo para el lanzamiento, pero digamos, no un mes antes, sino pues unos 2, 3 meses antes se comienza a trabajar en el lanzamiento de la película o de la serie o del producto pues audiovisual. Entonces, en ese caso, sí, pues depende, claro, una cosa, claro, porque pues, hay películas, en el caso de las películas que se hacen muy rápido y se sacan muy rápido. Por ejemplo, en el caso del Poeta, el Poeta se lanzó en agosto, pero se rodó en febrero, enero, febrero. Entonces fue muy rápido. En cambio, hay otras que pasan 2 años, un año, etcétera. Entonces pues, uno podría dividir como esas acciones en dos partes, en producción y en lanzamiento, o destinar todo al lanzamiento, pero hacerlo con tiempo. Muchas Teniendo en, gracias. teniendo en cuenta que además, pues uno al momento del lanzamiento también, pues obviamente recomienda que ese lanzamiento pues tenga un sostenimiento, ¿no? Que no sea como lanzarle y ya, sino que también tenga un sostenimiento en medios de comunicación. Excelente, muchas gracias. A ti. Gracias, Aldo. Diego, ahora voy a continuar con lo que están preguntando en el chat, que hablan sobre, digamos, las cosas que se deben tener listas a la hora de tener el presupuesto para el estreno. También hablan del tráiler. Piden tu contacto, ahí les pasé tu Instagram, pero ahora al final, si quieres, en el chat puedes poner un contacto directo contigo. Pero yo quiero, estamos hablando, claro, nos hablaste de un poeta que aparte es, digamos, de pronto lo más fresco que tenemos porque es muy reciente.
y esto es cine, pero quisiera hablar un poco también si hay algún tipo de diferencia entre a la hora de hacer las comunicaciones para una película o para una serie de televisión, sea de un canal público o sea de algo que va para una plataforma, porque ya, Sí, por ejemplo, a la hora de hablar de una plataforma o de hablar de un canal, pues ya estamos hablando de una entidad o una compañía que tiene una estructura, tiene un departamento sí. de comunicaciones. ¿Qué tan importante es trabajar de la mano con el departamento de comunicaciones, sea del canal o sea de la plataforma? ¿Qué tan clave es estar articulados y si la comunicación funciona mejor cuando la producción y el canal trabajan como un solo equipo? ¿Qué diferencia puede llegar a haber? ¿Qué hay que tener en cuenta? Acá debemos tener varios realizadores, productores que son ganadores de las convocatorias del ministerio, entonces ellos como realizadores tienen su producto, ganaron la convocatoria, lo van a hacer y ya después quedan en manos de los canales a donde van a ir sus producciones y después ya queda en manos de ellos para hacer lo que ellos quieran hacer con su producto. Entonces, Sí. ¿qué diferencia puede llegar a ver o qué es clave que tengan en cuenta también? Como tú dices, parte también de una decisión desde la dirección y la producción de tener el apoyo de una agencia externa o persona de comunicaciones. Claro, porque pues obviamente cuentan con el apoyo obviamente del canal o de la plataforma, pero por experiencia nos han contratado, digamos, como aparte del apoyo que les presta la plataforma del canal, y si hay una sinergia constante, o sea, estamos en comunicación, en reuniones, obviamente pues en tema de ideas, nosotros pensamos esto otro, que se debería lanzar de esta forma y no de esta, y se va construyendo, digamos, como también pues obviamente ese lenguaje que plantea la dirección, que plantea el canal o la plataforma y que pues uno también opina y dice como esto debería enfocarse de esta manera, pero pues sí se construye un equipo realmente. Entonces, si a uno lo contratan, por ejemplo, pues aparte del apoyo en comunicaciones que da el canal o la plataforma, sí, obviamente pues hay un constante proceso de acompañamiento, retroalimentación y de acciones conjuntas, porque pues obviamente por ejemplo, en el caso del canal, pues obviamente el canal tiene un plan de medios interno que le proporciona a la producción, entonces vamos a estar en esta parrilla, en estos contenidos, también pues hay una pauta, etcétera, que pues uno desde la agencia complementa con los otros canales, o sea, trata de que si es si es un canal regional, pues obviamente uno le da una visibilidad nacional al producto. En otros canales, así sea, por ejemplo, de X región del país, pues uno trata de que eso salga obviamente en otras partes del país, aquí en Bogotá, y sí, que sea obviamente pues un producto nacional, porque pues es importante que esa difusión se dé, no solamente para la difusión de la serie, sino también pues obviamente pues para sonar, para nominaciones, para, bueno, en fin, para otras cosas, es importante ese voz a voz y esa difusión de la información. Genial. Bueno, acá nos estaban preguntando, perdón, Diana Narváez. Diana estaba preguntando si puedes dar, tú lo tenías en tu presentación, pero de pronto estaría bueno refrescarlo, una lista de ítems que debería tener el presupuesto para el estreno. Desde comunicaciones, ¿sí? Sí, claro. Sí, 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 para sí. comunicaciones. Sí, obviamente las comunicaciones, obviamente, hola Diana, ¿cómo estás? Las comunicaciones obviamente se dividen, o sea, no solamente es la agencia que hace, bueno, hay agencias que prestan todo el servicio, entonces, pues puedes tener las comunicaciones, el tema de las redes sociales. En el caso de nosotros, tenemos ambas modalidades, o sea, si el cliente tiene,
otra agencia o un equipo de redes sociales in-house o otra persona que le hace las redes sociales. Nosotros desde este lado lo que hacemos es asesorar. Entonces, como bueno, desde comunicaciones, el input de nosotros es esto, este es el lenguaje, pero pues obviamente, ¿qué has pensado tú también para llevar a cabo esa gestión? Entonces, pues en el presupuesto, pues obviamente agencia de comunicaciones, destinar ese presupuesto también para creadores. El trabajo de uno también como agencia de comunicaciones es buscar muchas veces recursos para la película. Entonces uno busca alianzas con marcas en especie, buscar plata, etcétera. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lanzamos Memoria, que eso fue en la Cinemateca de Bogotá, entonces nosotros logramos varios patrocinios desde la Embajada del Reino Unido, marcas, lograr cosas para el lanzamiento, etcétera. Bueno, eso por el lado pues de las comunicaciones. Y obviamente pues también ustedes tienen que tener pues un rubro para todo el tema de materiales, que pues es obviamente socializado con el distribuidor, impresiones, etcétera, press kit, que pues hoy en día casi todo es digital, pero pues obviamente hay momentos en que también se busca volver a lo análogo, a lo físico, que pues también es muy apreciado hoy en día, que te entreguen pues otra vez un libro, una cosa, pues sí, algo físico, un souvenir, alguna cosa memorable, también eso es importante. Impresiones, si van a hacer impresiones de cosas físicas, toda la parte pues de diseño, el tráiler, etcétera. O sea, pues hay varios ítems importantes para tener en cuenta. Vale. Bueno, me parece que también es Diana la que... No, mentiras, no es Diana. No sé quién está, no tengo nombre acá, no sé por qué razón. Ah, no, sí, Caro Valencia. Pregunta, ya un poco había centrado sobre este tema y es acerca de que ustedes como personas de comunicaciones, que van a hacer las comunicaciones, pueden llegar a sentarse con el productor o con el director y decir, por aquí no nos parece que sea tan interesante esto o lo otro. Entonces, Caro Valencia pregunta, ¿qué haces cuando el tráiler, que es el contenido más importante para enganchar al público y llevarlo a ver una película, no es tan bueno? Me pasó con Un poeta. El tráiler parecía el de una comedia banal y no transmitía el nivel, la calidad ni la profundidad política de la película. ¿Le recomendarías al director y al productor cambiarlo o mejorarlo? Yo, por ejemplo, no fui a verla al cine por esa razón y cuando la vi en HBO me arrepentí por el tráiler. No me animó ni me enganchó para nada. Bueno, es una pregunta interesante porque identificamos no solamente comunicaciones, obviamente o sea, cuando uno es de comunicaciones ve que un tráiler no funciona, uno lo dice, o sea, como ahí hay que jugar pues un juego de confianza y también de permitir que estás contratando a alguien que puede dar su opinión y que tiene un criterio. Y que tiene un criterio, exactamente. Es decir, como, bueno, ¿por qué? Y escuchar, como, ¿por qué me están diciendo esto? En el caso del poeta, el tráiler inicial, si mal no recuerdo, sí era más serio, pero no jalaba gente. Entonces, de alguna manera, el que fuera de humor, y pues esto también influye, pues, digamos, la fórmula ganadora de Dago, pues es que al mostrarlo pues, como un tráiler de humor, pues la idea era pues jalar audiencia y como dije, el reto principal era cómo traducir una película de nicho y de autor y que tiene un premio en Cannes, etcétera, a una cosa masiva que la gente vaya a las salas en Colombia a verla. La única forma es el humor. Entonces, claro, ya era otra cosa cuando la gente veía la película y decía, hijo de madre, o sea, como que esto tiene partes chistosas, pero el trasfondo es un drama muy grande. Bueno, y pues todas las cosas buenas que tiene la película, desde la dirección, la actuación y la historia en sí.
La música, a mí me parece maravillosa, bueno, en fin, pero sí, realmente digamos que fue intencional, o sea, en el caso del tráiler, sí había una intención detrás de eso, y era lograr capturar la mayor cantidad de audiencia posible. Porque, pues, si también se hacía un tráiler, digamos, entre comillas, muy serio, más de nicho, pues, digamos que era más difícil traducir eso a taquilla, a salas. Entonces, pues, que pues es una realidad, o sea, obviamente hay películas, pues obviamente que uno tiene pues un ojo, una formación, haber visto mucho cine también pues para apreciar cierto tipo de películas también. Pero pues el reto en este caso era sacarla de ese nicho y volverla una película comercial. Bien. Bueno, Sandra Molano hace una pregunta bastante interesante. ¿Cómo se maneja la polémica que puede generar un contenido? Por ejemplo, la que se generó alrededor de la película Noviembre, con la familia del magistrado y un diálogo que entiendo hubo que eliminar. Y eso se consideró censura. ¿Eso se capitaliza? Sí, claro, porque digamos que ahí fue como una especie de manejo de crisis, que es lo que normalmente se hace en comunicaciones, por ejemplo, para marcas, para empresas, y bueno, en fin, o sea, aparte de esto, durante 7 años manejamos, por ejemplo, las comunicaciones de Miniso en Colombia, que ya son Okay. marcas. Entonces, se hizo como un manejo de crisis. Claro, eso se capitaliza porque esa discusión que tuvo lugar con lo del tema del magistrado Gaona y su familia, pues generó más interés de la gente por ir a ver la película. Entonces, cuando eso pasó, las salas se llenaron más. Entonces, claro, porque la gente oía la noticia y quería saber qué tan cierto era lo que se estaba diciendo, eh, qué tan irrespetuoso de alguna manera era, pero pues la película siempre planteó desde un comienzo que pues no, o sea, pues que era, sí, pues era una reinterpretación de un tema histórico y sensible. eh, pero bueno, el caso fue que eso sí realmente Ayudó. ayudó, claro. Y pues en el momento que empezó a pasar eso, pues también desde comunicaciones tuvimos entrevistas con María Jimena Duzán, logramos tener espacios en Blue Radio. Raíz Bueno, de esto puntual. sí, Ok. claro, sí, a partir de eso puntual. Y Claro, esto, porque los también la idea, mejores, la y estrategia digamos, de este lado era lograr que el público conociera como las partes, ¿no? Entonces, como si le daban voz a la familia, por ejemplo, en un medio de comunicación, desde este lado nosotros, bueno, pues como que tiene la producción y el director que decir de este tema puntual y cómo se manejó y pues para que la gente también pues cree un criterio y vea que pues sí se estaba ejerciendo pues censura porque pues se pidió eliminar una parte que la producción tomó la decisión de no eliminar, pero sin mutear. Entonces no se eliminó la escena, pero se le quitó el sonido. oh, Entonces sí, sí, sí. ok, bueno, Aldo y Alejandro otra vez tienen la mano levantada. Vamos con Aldo. Hola, Aldo. Hola, Hola. gracias otra vez. Sí, mi pregunta es la siguiente. Muchas veces el arte tiene esto que uno a veces piensa que el público es X y termina siendo Y. Ustedes desde la comunicación, cuando los contratan, brindan esa asesoría de decirle, bueno, le dicen al productor y al director, nosotros creemos realmente que tu público no Sí, es el que claro. estás pensando, sino tal. Sino esto está dirigido a personas de tanta edad, con tales gustos. Sí, claro, hace parte de nuestro trabajo. Es identificar, porque pues ese es un punto de partida vital, perdón, para pues el desarrollo de la estrategia. Pues saber a quién le quiere comunicar uno, con qué lenguaje quiere comunicar.
si es para gente más joven, si es para gente contemporánea, si es para gente de X grupos socioculturales, socioeconómicos, y qué se quiere lograr también con eso. Volvemos entonces, por ejemplo, a la pregunta que hacían anterior con el tráiler, y era eso, que pues, o sea, había una intención, la película estaba dirigida pues, a un target específico, pero si se quería lograr llegarle a más gente, se tenía que comunicar de cierta manera. Excelente, me parece muy bueno porque es un servicio muy integral, porque ustedes simplemente podrían hacer el trabajo de comunicación a partir de los deseos o las aspiraciones del director y del productor, pero lo bacano de esto Pero que dice también que uno da una asesoría, claro, o sea, decir como, bueno, nosotros estamos viendo y nos parece que la comunicación debería ser por este lado y no por el que me estás planteando, porque pues hay productores y directores que la tienen muy clara por ese lado, y que coincide con lo que uno piensa también, pero pues hay otros casos en que entra un diálogo de negociación de cómo podría ser mejor. excelente. Muchas gracias. No, a ti. Alejandro, ¿cierto? Sí, Sí, gracias, Magdalena. Yo sé que está bien hablar de los casos de éxito y bueno, es claro que eso ayuda mucho, Sí, pero de los fracasos se aprende. El cine está sí, lleno de sí, fracasos, sí, sí. pero de eso, de los errores y de las equivocaciones, ¿podrías tú, sin decir específicamente qué película, pero en general, en esos errores que se repiten, esas equivocaciones que son, sobre todo porque es que este es el tema fundamental hoy en el cine colombiano? La gente no está no va al teatro a ver las películas colombianas, no va, punto. Entonces, yo siempre critico que las estadísticas son valiosas, pero muy mentirosas si se quiere ver. Hablamos de promedios de espectadores del cine colombiano que no son ciertos, porque un poeta y 2 o 3 películas se llevaron la mayor cantidad de espectadores en el último estudio, y la mayor cantidad de películas se llevaron los poquitos espectadores. Así que ese promedio de los que nos habla Proimágenes no es cierto, no es cierto. De las Sí, 70 y pico películas, no fueron a ver en ese promedio las películas. Un poeta y 2 más se llevaron el 90% de esa taquilla. Entonces, háblanos de esos casos donde se equivocó, donde hay esos errores que a veces son como sistemáticos, esa equivocación que parece que se repitiera. Eso es importante para aprender sobre todo. En nuestro caso, como distribuidores, yo he aprendido como productor un montón, distribuyendo películas, un montón. Y ya ahora que estoy desarrollando mis propios proyectos, he identificado cosas y agradezco el éxito que tuve al distribuir a Alejandro Jodorowsky y Poesía Sin Fin, y el fracaso que tuve de una película que no me fueron ni siquiera 100 espectadores. Ni siquiera 100 espectadores, y identifico cuáles son los errores de ese fracaso. Entonces, háblanos un poco de eso, qué se repite, cuál es el error como más permanente, o qué cosas son las que definitivamente no funcionan o sí funcionan, sabiendo que cada película es un caso específico, ¿no? Gracias por la pregunta. Bueno, por el lado bueno, creo que nosotros hemos tenido sí, la oportunidad y hemos hecho un buen trabajo con esas películas que han sido las más taquilleras de los últimos años en Colombia. Malta la lanzamos nosotros, de Natalia Santa. Noviembre, Un poeta, y El juego de la vida este año, que es un documental en coproducción con la Universidad de los Andes. Estoy pensando en el tema de los errores. Los errores. No, yo pienso Si que no los... son de tu caso, pues que tú logres Sí, identificar en otros. no, En otras pero digamos como error, o sea, como que tú dices, nos hayamos equivocado. No, de pronto tal vez, pues uno de pronto ser más, no sé, como de pronto insistir más en algunos temas, en algunas cosas que podrían beneficiar a la comunicación de la película,
sí como agencia, digamos que claro, uno plantea y uno también, pues obviamente uno tiene unos límites y unos alcances dentro de la agencia o dentro de su gestión, pero pues hay temas que uno después dice, bueno, yo debía haber insistido más con este tema para lograr estas cosas también. Pero en general, digamos que pues afortunadamente se ha hecho, y no lo digo desde la pretensión ni nada de eso, sino como pues se ha hecho un buen trabajo y hemos logrado, digamos, también como establecer cosas que no son tan obvias desde la comunicación, pero que son importantes, por ejemplo, para la comunicación en redes, para el contacto con los creadores, con los periodistas, mensajes de pronto implícitos en el voz a voz que son clave. Entonces, sí, tal vez es eso, como de pronto que a uno le ha faltado, o sea, no, pues como, sí, como insistir más con ideas que uno tenía y decir como, si esto se hubiera hecho, tal vez esto hubiera sido aún mejor por este lado. Eh, Afortunadamente no hemos tenido como errores que perjudiquen en la divulgación sí, como en los mensajes. Eh, Creo que no, afortunadamente. Estoy pensando como más atrás. Eh, hay, por ejemplo, casos en que en que, por ejemplo, hay famosos o famosas que, digamos, que es más difícil que se logren como apropiar de la película, de la serie, y entonces como más disponibilidad, entonces uno por ese lado, uno a veces, bueno, de pronto desde mucho antes ser mucho más insistente y mucho más incisivo, como, oye, mira, eres parte de esto, digamos como por ese lado, pues porque uno pues parte también del trabajo es aprender a manejar todo ese tipo de cosas y de personajes, etcétera. Pero sí, como pensando, pero digamos como que hayamos cometido un error como desde el planteamiento de la estrategia, creo que afortunadamente no nos ha pasado. Eh, Identificamos cosas, como repito, de pronto cosas que uno debería haber insistido más para que se hicieran y pues para enriquecer más el trabajo. O sea, eso como por ese lado. Me quedé pensando, me quedé pensando en eso, pero no, afortunadamente no hemos tenido como, bueno, ha habido temas como, por ejemplo, las crisis y pues obviamente uno trata de dar solución desde la experiencia y de cómo dirigir. Y también obviamente habrá casos en que la agencia de comunicaciones no puede resolver ciertos temas. Obviamente, por ejemplo, en el tema que me ponían de ejemplo de noviembre, pues obviamente había un tema legal, en que pues obviamente nosotros también estábamos y la producción estaba asesorada desde la parte jurídica, donde pues obviamente nosotros también decíamos, levantábamos la mano y bueno, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué no podemos decir nosotros? Y nosotros sugerimos esto. También los abogados nos decían, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir, etcétera. Ya, pienso que más allá es como estar uno en constante feedback con todas las áreas de la distribución y la comunicación, la promoción, pues para que esos errores no pasen. Más bien, es como tratar de estar como, sí, como en constante gestión y comunicación para lograr que eso no. Y en parte también por eso es clave como el monitoreo constante, ¿no? Como estar escuchando qué están diciendo, qué se está diciendo en medios, si se está diciendo lo que es, lo que no es, para uno también tomar acciones a tiempo. Mira, cuando uno hace parte de los jurados o de los evaluadores de los comités de evaluación y, Sí. y lee el capítulo de promoción, distribución, siempre es el más débil en los proyectos, siempre es. O sea, el productor no piensa en eso, sino ya hasta el momento que le toca estrenar la película. Eso creo que es un tema que toca trabajar mucho, que toca reflexionar mucho, porque he sido jurado en otros países, en Perú, por ejemplo, y es el mismo. Capítulo de distribución, promoción, divulgación, repiten las mismas lugares comunes y las cosas y no se plantean realmente desde el desarrollo, desde el desarrollo, porque además eso te va a afectar la financiación. Entonces, si sabes que toca tener 100 millones de pesos más para conseguir, pues si vas a conseguir 1.000 millones, consigue 1.100 y tienes esos 100 para tu promoción, tu divulgación. Es un tema que toca plantearse, toca hablar bien,
claro, honestamente, reflexionar con tranquilidad sin miedo a decir, mire, fracasamos. Pero obvio, cuando tienes un estímulo automático Sí. del FDC para el tema de distribución al productor, pues el caso de la película que te digo que no fueron ni 100 espectadores, pues al productor le importó un pepino, porque primero la película ya estaba financiada, entonces no estaba arriesgando un solo centavo, y segundo, pues le quedaron algunos recursos del dinero del FDC por su distribución. Entonces, es algo que sería bueno, Magdalena, plantear en un conversatorio, en este espacio, y agradecer también el habernos involucrado a este espacio. Esa es una cosa que, por ejemplo, no siempre, claro, lo que pasa es que, claro, a nosotros normalmente ya nos buscan es cuando se va a lanzar, pero tienes razón, ese presupuesto realmente debería estar establecido desde mucho antes, desde preproducción y pues entender de alguna manera la importancia que tiene la promoción, la divulgación y el lanzamiento que se haga del producto audiovisual de uno. O sea, así como realmente se sueña, se plantea, se buscan los recursos para poder hacerse de la mejor manera, pues ahí tendría que estar también las comunicaciones incluidas. Eso sí es completamente cierto. Correcto. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos literal 5 minutos, pero tenemos 2 preguntas de 2 personas que levantaron la mano. Entonces, quisiera que fueran breves para que pues, Diego pueda responderles. Paréntesis, en el chat les acabo de poner el link de WhatsApp del grupo de promoción audiovisual Colombia del Ministerio de PAC. Los que no están, ahí es donde nosotros estamos informando estas charlas y cosas relacionadas con las convocatorias audiovisuales del Ministerio. Los que no están, los invito a que hagan parte. También ahí, yo soy la administradora, entonces ahí si alguien me quiere contactar, digamos ahora lo que Alejandro dice, que estaría bueno hacer una charla relacionada a esto. Si también alguno quisiera que tengamos algún tema en particular, ustedes me hablan por privado, por WhatsApp, y si es viable, pues sería chévere, porque realmente estas charlas son para ustedes, para la industria audiovisual. Claro. Bueno, Producciones Terciopelo Negro, tienes la hola. Sí, hola, buen día. Soy Derby Arboleda. Hola, Derby. Negro Producciones. Y una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿hasta dónde es importante realmente quién esté detrás de la película? ¿No? Cuando hablo de quién esté detrás, Alejandro hablaba ahora de la alianza con Dago García y con Caracol y con Cine Colombia. Realmente, porque a veces escuché en parte la respuesta, era como, ¿no? Como que hicieron muy buen trabajo ustedes y eso, pero la realidad, como diría mi mamá, la realidad real de estas alianzas, en el sentido de, por ejemplo, en el presupuesto, ¿cuánto valdría hacer una publicidad en horario prime time para una película, que es lo que pasa en este caso cuando uno tiene una alianza de estas? Ese presupuesto ¿está en el rubro de comunicaciones o ese presupuesto lo incluye el productor aparte y cuando llega a ustedes ya eso está incluido? Esa es una pregunta. 2, a manera de comentario sería que eso ya lo hemos venido proponiendo, pero pues hay muchas razones para que no se dé, que en las convocatorias exista un rubro destinado a marketing, a publicidad, ¿no? Porque eso ya lo hemos venido proponiendo hace ratico, pero todavía no ha sido posible, no se permite, y cada vez vemos que es más necesario, pero en las convocatorias, por lo menos en las de Abre Cámara, eso no se permite un rubro para marketing, para publicidad. Esas 2 cositas, muchas gracias. Perdón, y una última, y es el caso de alguna película que no haya sido lo que esperaban, sin mencionar nombre, ¿no? Que no haya sido lo que ustedes esperaban desde el marketing, desde toda la parte de comunicaciones y publicidad, y hayan salido con cierta expectativa y no se haya cumplido por la escasez de público que está yendo a las salas de cine, como lo decía el compañero anterior. Gracias. Gracias. Claro, en el caso de haber pues una alianza con un canal como Caracol Televisión
pues dentro de la alianza y el apoyo, pues está la pauta, o sea, la pauta, que esa pauta obviamente se negocia, o sea, el canal propone unos espacios para que se pueda, o sea, hay un apoyo en especie de de visibilidad a través de los canales del canal, mejor dicho, redes sociales, en televisión, en las plataformas digitales, y ese digamos que es, en eso se constituye la alianza, y pues la alianza parte del deseo de apoyar la película. Realmente, pues si la ven y les gusta, pues obviamente apoyan. Entonces, digamos, no tiene, o sea, dentro de un presupuesto, en ese caso no, porque pues es la alianza que se construye con el canal. Ya pues si uno quiere tener pues unos presupuestos para pautar, pues es demasiado alto. Pautar en televisión, pues los costos son bastante altos. Y pues realmente normalmente las películas pues no cuentan con ese presupuesto. Para yo decir como, bueno, quiero pautar el prime time aquí en acá, pues es muy difícil porque son valores demasiado elevados. Entonces, por eso se busca hacer la alianza. Estaba la otra pregunta que me hiciste, la última, ¿me recuerdas, porfa? Era... Sí, de casos que no hayan logrado las expectativas. Ok. Sí, claro. Sí. Em, de pronto, claro, sí, a veces pasa, sí, como que hay unas metas que se cumplen, o sea, como que desde comunicaciones con producción se establecen unas metas, por ejemplo, de espectadores, como unos mínimos, y digamos como que por este lado se han cumplido, pero algunas veces como que es más difícil, o sea, como claro, porque pues uno depende mucho del primer fin de semana de estreno, que pues es lo que permite que la película siga con vida en las salas de cine. Entonces, digamos como que se hace la mayor cantidad de acciones posibles, activaciones, etcétera, previo para que la gente pueda cumplir con eso. Digamos que hay películas que no han arrancado tan bien, pero que afortunadamente la gente ha reaccionado y se han hecho otras acciones y otras cosas que han logrado que la película pues llegue, digamos, a esas metas. Eh, claro, pero pues sí es una realidad que obviamente los temas de cifras y de asistencias hoy en día pues son distintos a los de hace muchos años. Eh, hay varias variables, ¿no? Pues la cantidad de películas, los apoyos, las distribuciones, las exhibiciones, etcétera. Y bueno, y pues obviamente esto es espacio de debate también para otra conversación, pero... Pero sí, pues ha habido casos en que digamos que ha sido más difícil llegar a la meta, pero digamos que se ha logrado. Entonces parte como de esa monitoreo y de esa constante a lo que está pasando, a lo que están diciendo los medios y a los resultados con taquilla, pues uno va tomando pues como otras decisiones. Sí, se hacen activaciones en centros comerciales, por eso también se busca hacer con marcas, pues para tener como mayor exhibición, etcétera. O sea, digamos que la idea es plantear una buena estrategia que le permita a uno arrancar bien, pero si por X o Y razón es más duro el arranque, pues lograr uno tomar decisiones que le permitan mejorar la taquilla. Bien, bueno. Bueno, seguimos con Andrés Triana y con Dayana Daza para ya cerrar. Entonces les pido que sea cortito. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Magdalena? Hola, Diego, ¿todo bien? No, es algo que quería anotar para la parte cuando Trilce Cinema dijo que que mostrara los errores. Yo creo que se trataría más bien, me hizo pensar en que cuando salió El Poeta también salió Adiós al Amigo, lo cual también fue una muy buena película, pero no Sí. ambas tuvieron la misma como cantidad de espectadores. Entonces lo que sería chévere ahí en ese punto es analizar que se hubiera podido hacer mejor con estas que no lograron ese mismo nivel de espectadores, que igual sí son muy buenas películas, que sí le gustó a la gente. Entonces, cómo llegar
analizar esas pelis que ya salieron, como bueno, cuáles fueron los pasos que de pronto no hicieron similar a otros casos que ya tienes de éxito, como para tratar de implementarlos en las futuras y saber si eso puede ser como también un camino para lograr el éxito de las otras que sí lo tuvieron. Y es una gran película, además. Ajá. Es una gran película. Pues claro, lo que pasa es que el tema es de competencia, de ubicación en salas, en fechas. En este caso, pues son dos películas colombianas buenas que ponen a competir de alguna manera desde la exhibición y que a su vez pues están compitiendo con las películas grandes. Entonces, pues si a uno le ponen un Avengers al lado, pues lo mataron. Entonces es difícil. Entonces, un Diablo viste a la moda, bueno, pues como esas películas que son tan taquilleras históricamente. Entonces, claro, pues uno digamos que desde comunicación lo que hace es tratar, obviamente, de frente al panorama, tomar las mejores decisiones y las mejores acciones, pero pues ya hay cosas que no dependen de comunicaciones, que ya son temas, pues obviamente, de exhibición, que pues son las fechas. Uno trata, obviamente, pues como de sugerir siempre cuando ve como el competitive y ve como tratar de ubicarla acá, tratar, pero pues la producción está dependiendo mucho también como de los espacios disponibles, ¿no? A veces también te dicen como, uno dice, bueno, quisiera estrenar mi película en tal fecha por estas razones, pero la disponibilidad de las salas es otra. Entonces te dicen, no, te toca estrenar acá sí o sí, más o menos por esta época. Entonces ya son temas relacionados más con distribución y con exhibición realmente, que pues ya desde la distribución, pues ya entran a negociar esa parte con los exhibidores. Uh-huh. Claro, y ahí yo me imagino que también entra en la estrategia, porque si tienes digamos, ese horario apretado como competitivo con la otra, entonces la estrategia debe ser otra, Sí, sabiendo claro, eso. sí, sí, sí. Sí, total, o sea, hay decisiones que también se toman sobre la marcha. Por ejemplo, yo veía hace poco con Lactar, estaba, el director estaba pues en la sala, también invitando a la gente. O sea, son como una serie de decisiones que también se toman sobre la marcha. eh, pero claro, digamos como que uno plantea una estrategia, pero pues uno realmente desde comunicaciones, uno sabe cuándo, o sea, en qué salas va a estar la película 2 días antes. Uno no sabe, uno realmente no sabe con más anticipación cuándo va a estar, porque pues depende de muchas cosas y a uno le mandan el listado y mira, la sala va a estar acá. Y con base en eso, pues uno entra a comunicar también eso, ya sobre el estreno. Entonces, y ya toma, pues hay otro tipo de acciones sobre las redes sociales, sobre darle más push a esa comunicación de esas salas, etcétera. Entonces, bueno, sí nos ha pasado que uno espera que va a salir en más pantallas y no. Entonces, eso ya es otro tema. Entonces, que pues no depende de la comunicación, pero también es una cosa de doble vía. A veces esa comunicación previa que uno viene haciendo antes sirve para decirle al exhibidor, oiga, esta película tiene esta expectativa, ha salido acá y acá, 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 por favor, traten de ponerla en más salas cuando se lance. Entonces, eso digamos que, bueno, esa parte de la comunicación sí podría influir por ese lado, que ya es una negociación que entra a ser, obviamente, producción y el distribuidor, etc. Bueno, Andrés, gracias. Bueno, teníamos una persona, pero ya no la tenemos más. No sé si se desconectó, era Dayana, pero sí creo que se desconectó. Bueno, pues entonces llegamos al final de este encuentro. Lo que dicen desde la Escuela de Cine Texi, muy necesaria esta charla, es una zona gris para nosotros los productores. Entonces, y creo que también quedaron cositas de pronto por ahondar, no por cubrir, porque realmente estuvo todo muy completo, pero bueno, para eso Diego acá nos puso en el chat las redes sociales que son talk-talk, la red de él, el correo de él, entonces ahí está fijado en el chat para que todos
puedan tomar nota del contacto de Diego y lo contacten, que él con todo el gusto sé que los va a atender. También era la idea de esta charla. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos pasamos como unos 40 minutos de lo que teníamos presupuestado. Pero... No, Magdalena, gracias a ti por la oportunidad pues, de poder conversar y con toda la gente que nos acompañó en la charla el día de hoy, pues obviamente pues también gracias al tiempo de todos ustedes por quedarse hasta el final. Sí, tal cual. Muchas gracias. Bueno, aquí los que estamos, yo ya los tengo como identificados porque son muy pilos todos que nos acompañan. Ahí también en el chat van a encontrar el link de WhatsApp. Como les había dicho, ya varios se han estado conectando. Ahí los vamos agregando y en promocionaudiovisual.co próximamente van a poder ver esta charla que va a estar ahí subida y también todas las anteriores que hemos tenido, que ya perdí la cuenta cuántos son. Muchas gracias a todos. Voy a dejar abierto el chat, la sesión un poquito para que los que no han podido tomar los datos lo tomen y nos vamos a ver entonces en una próxima ocasión. Aquí me están pidiendo que si puedo mandar otra vez el chat. Claro que sí, ya lo voy a poner aquí en el chat de WhatsApp. Ahí está, para que se unan todos. Diego, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad que va a ser aproximadamente en unos 10 días. En el chat de WhatsApp van a estar enterándose todos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.